En entrevista, ser homosexual no es un delito, dice el Papa. El Papa Francisco criticó las leyes que criminalizan la homosexualidad como injustas, dijo que Dios ama a todos sus hijos tal y como son, y pidió a los obispos católicos que apoyan esas leyes que acojan a las personas LGBTQ en la iglesia. Ser homosexual no es un delito, dijo Francisco durante una entrevista el martes con The Associated Press. Francisco reconoció que los obispos católicos en algunas partes del mundo apoyan las leyes que criminalizan la homosexualidad o discriminan a la comunidad LGBTQ, y se refirió a la homosexualidad como un pecado. Sin embargo, atribuyó esas actitudes a contextos culturales y dijo que los obispos en particular también deben pasar por un proceso de cambio para reconocer la dignidad de todos. También el obispo tiene un proceso de conversión, dijo, añadiendo que debían mostrar ternura, por favor, ternura, como la tiene Dios con cada uno de nosotros. Unos 67 países o jurisdicciones de todo el mundo penalizan las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo y 11 de ellos pueden aplicar o aplican la pena de muerte, según el Fideicomiso de la Dignidad Humana, que trabaja para acabar con esas leyes. Los expertos señalan que incluso cuando las leyes no se aplican, contribuyen al acoso, la estigmatización y la violencia contra las personas LGBTQ. En Estados Unidos, más de una docena de estados aún tienen leyes contra la sodomía, pese a un fallo de 2003 de la Corte Suprema que las declaró inconstitucionales. Los defensores de los derechos LGBTQ dicen que esa legislación anticuada se emplea para acosar a homosexuales y señalan a nuevas normas como la conocida como No Digas Gay en Florida, que prohíbe la educación sobre orientación sexual e identidad de género entre el jardín de infancia y tercer grado escolar, como una prueba de los esfuerzos continuados por marginalizar a las personas LGBTQ. Naciones Unidas ha pedido de forma reiterada que se abandonen las leyes que penalizan la homosexualidad y afirman que violan los derechos a la privacidad y a la libertad ante la discriminación, además de incumplir las obligaciones de esos países, según el derecho internacional de proteger los derechos humanos de todo el mundo, sin importar su orientación sexual o identidad de género. Francisco declaró esas normas como injustas y dijo que la Iglesia Católica puede y debe trabajar para ponerles fin. Tienen que hacerlo, dijo. Francisco citó el Catequismo de la Iglesia Católica para señalar que los homosexuales deben ser recibidos y respetados y no deben verse marginados ni discriminados. Somos todos hijos de Dios y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad, dijo Francisco, que habló con AP en el Hotel Vaticano donde vive. Esas leyes son habituales en África y Oriente Medio y se remontan a la era colonial británica o se ven inspiradas por la ley islámica. Algunos obispos católicos las han defendido con firmeza como consistentes con la doctrina del Vaticano, que considera la actividad homosexual como intrínsecamente desordenada, mientras que otros han pedido que se revoquen porque suponen una violación de la dignidad humana fundamental. En 2019 se esperaba que Francisco publicara un comunicado contra la criminalización de la homosexualidad durante un encuentro con grupos de derechos humanos que investigaron los efectos de esas normas y de las llamadas terapias de conversión. Al final, el Papa no se reunió con los grupos, que en su lugar se entrevistaron con el número 2 del Vaticano, que reafirmó la dignidad de cada persona humana y contra cualquier forma de violencia. Francisco dijo el martes que, en lo referente a la homosexualidad, debía distinguirse entre el delito y el pecado. El ser homosexual no es un delito, dijo, no es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero distingamos pecado por delito, pero también es pecado la falta de calidad con el prójimo. Las enseñanzas católicas indican que, si bien debe tratarse a los homosexuales con respeto, los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Se dice que Francisco no ha cambiado esa posición, aunque ha hecho del acercamiento a la comunidad LGBTQ uno de los rasgos característicos de su papado.
Desde su famosa declaración de 2013, ¿quién soy yo para juzgar?, cuando le preguntaron por un sacerdote que según reportes era gay, Francisco ha seguido dirigiéndose de forma reiterada y pública a las comunidades homosexuales y trans. Como arzobispo de Buenos Aires, se mostró a favor de ofrecer protecciones legales a las parejas del mismo sexo como alternativa a apoyar el matrimonio homosexual, algo que prohíbe la doctrina católica. Pese a ese acercamiento, Francisco fue criticado por la comunidad católica LGBTQ por un derecho de 2021 de la Oficina de Doctrina del Vaticano sobre que la Iglesia no puede bendecir las uniones entre personas del mismo sexo, porque Dios no puede bendecir el pecado. En 2008, el Vaticano declinó firmar una declaración de Naciones Unidas que pedía la despenalización de la homosexualidad, quejándose de que el texto iba más allá del borrador original y también incluía fragmentos sobre orientación sexual e identidad de género que le parecían problemáticos. En un comunicado, entonces, el Vaticano instó a los países a evitar la discriminación injusta contra los homosexuales y a poner fin a las sanciones en su contra. Que Dios tenga misericordia. Gracias por ver el video. Pulsen a seguir la página si no lo han hecho para más informaciones como esta. También visiten nuestra página web noticiasdelfin.com con noticias internacionales ligadas a la profecía bíblica. Nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.